Buenas tardes, mi Regina, buenas tardes, compañeros. En este momento le vamos a hablar acerca de los factores asociados al embarazo adolescente en pacientes atendidos en el Hospital Sergio Bernales, Comas 2020. Los integrantes son: quien le habla, Agurto Villanueva Brinesa, Tupayachi Barra Nicolai, Guadalupe Chuquillauri Tania, Tesen Ribolledo Dayan y Aliaga Guadalupe Noemí Boni. En la siguiente diapositiva le va a hacer paso a mi compañero Tupayachi Barra Nicolai, que le va a exponer acerca del resumen. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. A continuación expondré el resumen, el cual será dado de manera concisa, ya que cada uno de los puntos que tocaré serán ampliados de manera más específica por mis compañeros. En la introducción vamos a ver que la prevalencia del embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública. Es por ello que el presente trabajo busca determinar los principales factores asociados en el embarazo adolescente, atendidas en el consultorio ginecobstétrico en el Hospital de Comas 2020. Los métodos empleados para este trabajo fue el de una encuesta del tipo cuantitativo de diseño descriptivo aplicada a 39 personas, tomando como dimensiones el factor familiar y el factor educacional. Los resultados de esta encuesta fueron que el 28.9% empezaron a tener relaciones sexuales entre los 14 y 17 años de edad, el 34.2% a partir de los 18 años a más. En lo que se refiere al conocimiento previo de métodos anticonceptivos, el 92.3% reconocieron que sí los conocían, pero vamos a ver que el método como calendario, condón, dispositivos intrauterinos tuvieron un porcentaje más bajo, con un 10%. También vamos a ver que las adolescentes embarazadas provienen de familias integradas y semi-integradas. En las familias semi-integradas ocupan un 63% y en familias integradas un 22.2%. Respecto a la violencia, determinamos que el 20.5% conocen a adolescentes que sufrieron alguna violencia, ya sea psicológica o física. De estas, el 67% sufrieron violencia psicológica y el 33% violencia física. No obstante, hay que recalcar que en la encuesta un 39.3% dijeron que no conocían si sufrieron algún tipo de violencia. Por otro lado, vamos a identificar que el factor educacional ocupa un 56% y la presencia familiar un 11%. En conclusión, el factor más influyente sobre el embarazo adolescente es el factor educacional. Bueno, eso es todo. Gracias. Si bien la actividad sexual adolescente es un fenómeno multifactorial, los factores familiares juegan un rol primordial. La evidencia muestra que el embarazo temprano incrementa las dificultades para manejar situaciones tanto cotidianas como eventuales, como aquellas vinculadas con el desarrollo escolar y futuro laboral. Al comparar la situación escolar de mujeres que posponen la maternidad con las madres adolescentes, se observa que las últimas tienen menor probabilidad de terminar la educación básica. Entonces, la adolescencia se define como una etapa de transición en el ciclo vital humano donde el niño se transforma en adulto. La familia resulta particularmente importante en la adquisición de habilidades de los adolescentes y por ende en el rol de protección o de riesgo. Existe una relación directa con la disfunción familiar y una explicación es que a través de la actividad sexual los jóvenes buscan consolidarse con su pareja y así proyectar la salida de sus hogares generando uno nuevo. La construcción social de género, la falta de educación sexual integral, el poco acceso a métodos anticonceptivos y las pocas oportunidades económicas contribuyen a la explicación de este fenómeno. La falta de educación de los padres hacia los hijos en los temas relacionados con la sexualidad y en el embarazo condicionan a los adolescentes para ser vulnerables
a un embarazo. A mayor nivel educativo de los padres, el riesgo de embarazo en los adolescentes disminuye, según Carlos Gómez y Liliana Montoya en el año 2014. Entonces, el inicio temprano de la vida sexual es otra de las variables que se ha señalado como importante en los estudios sobre factores asociados al embarazo en adolescentes. Introducción. El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública de alta prevalencia, asociado a una salud precaria en un nivel bajo de educación y con consecuencias socioeconómicas negativas cuanto más joven es la madre. Más peligrosa es esta situación existiendo malnutrición, niños con trastornos en el desarrollo, malformaciones y partos prematuros, con un 50% de probabilidades a más de morir en las primeras semanas de vida. Todas las complicaciones médicas del feto en desarrollo también afectan a la madre, tanto en el nivel físico, favoreciendo el riesgo de preeclampsia, eclampsia, y en problemas psicológicos como miedo a ser rechazada, ansiedad, estrés y problemas familiares. Es así que el presente trabajo de investigación se enfoca en los factores asociados al embarazo adolescente en pacientes atendidas en el Hospital Sergio Bernales de Comas en el año 2020 y se ha buscado identificar la manera en la que el factor educacional y el factor familiar influyen en el embarazo adolescente. De acuerdo a un estudio realizado por James Rosen, encargado de la investigación del Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo de la Organización Mundial de Salud, la OMS, aproximadamente 16 millones de niñas entre los 15 y 17 años de edad son madres cada año, y de ellas el 95% viven en países en vías de desarrollo. El objetivo de este trabajo de investigación es determinar los principales factores asociados en el embarazo de adolescentes, atendidos en los consultorios gineco-obstetricia en el Hospital de Comas en el año 2020, teniendo como hipótesis que los factores educacional y factor familiar influyen en el embarazo adolescente en pacientes atendidos en el Hospital de Comas, y así poder dar a conocer medidas de prevención. Buenas tardes con todos. Materiales y métodos. La investigación que ha sido realizada es de tipo descriptiva aplicada, ya que los resultados que se les va a presentar a continuación está basada en una encuesta para poder responder la problemática. Esta se hizo vía web debido al estado de emergencia del país y ha sido utilizada como instrumento para poder recolectar la información para nuestra investigación. Gracias. Continuando con los resultados, el análisis realizado a los factores asociados de embarazo adolescente en pacientes atendidas en el Hospital Sergio Bernales en Distrito de Comas, hemos dividido en factores como factor familiar y factor educacional, en lo cual vamos a obtener lo siguiente. En la tabla 1, en relación entre la edad que empezó su relación sexual y el conocimiento de métodos anticonceptivos, señala que en los 39 encuestados de 28.9% empezaron a tener relaciones sexuales entre 14 y 17 años de edad. El 34.2% respondieron que fue a partir de 18 años a más años de edad, mientras que el 31.6% no tuvieron relaciones sexuales, y el 5.3%, siendo el porcentaje más bajo, tuvieron relaciones sexuales entre 11 a 13 años. Veamos que estas personas encuestadas, el 92.3% tienen conocimiento previo de los métodos anticonceptivos. En el siguiente cuadro, que es relación entre cuántas personas recibió una charla acerca de métodos anticonceptivos y qué método anticonceptivo no puede reconocer, se llegó que sobre los métodos anticonceptivos señala que el 39 encuestados, el 71.1% sí tuvieron charla acerca de los métodos anticonceptivos, pero el 28.2% no tuvieron esta oportunidad. En cuanto a las personas que no pudieron reconocer algunos de los métodos anticonceptivos, observamos que el 51.3%, siendo el porcentaje más alto, no pudieron reconocer método de diafragma, y el 39.3% el anillo hormonal. No obstante, el método como el calendario, condón, dispositivo intrauterino, tuvieron el porcentaje más bajo con el 10%.
En la tercera tabla, que es relación entre en cuántos adolescentes sufrieron algún tipo de violencia y qué tipo de violencia sufrieron, de las 39 encuestados señalaron que el 20.5% conocen a adolescentes que sí tuvieron un tipo de violencia, los cuales el 67% sufrieron de violencia psicológica y el 33% sufrieron de violencia física. No obstante, el 39.3% dijeron que no sufrieron de violencia y el 39.4% no saben si los adolescentes tuvieron o no tuvieron violencia, ya sea físico o psicológico. En la cuarta tabla de relación embarazo adolescente con tipo de familia, de las 39 personas entrevistadas, el 66.6% conoce a adolescentes que están embarazadas y que el 63% vienen de una familia semi-integrada. Quiere decir que solo viven con una familiar, ya sea su papá o sea su mamá, mientras que el 22.2% son de familia integrada y 44.8% son de familia desintegrada. No obstante, el 33.3% no conocen a alguien que esté embarazada en su adolescencia. Por último, se ha relacionado lo que es el factor familiar y educacional. Se llega en conclusión que según las estadísticas de las 39 personas entrevistadas, influye más el factor educacional con un 56% y el factor familiar con 11%. Quiere decir que el embarazo adolescente va a depender mucho de cómo los padres e incluso la salud van a enseñar a adolescentes de uso correcto de métodos anticonceptivos. Buenas tardes, profesora y compañeros. Continuando con la exposición, a mí me ha tocado hablar sobre la discusión. El objetivo general que planteamos en nuestra investigación son los factores asociados al embarazo de adolescentes, ya sea el factor educacional y el factor familiar. Esto influye en el embarazo de un adolescente, el cual nos permite tomar medidas de prevención del embarazo a temprana edad y evitar posibles trastornos, caso extremo, muerte del niño como de la madre. La salud de las adolescentes constituye uno de los aspectos más importantes en su proceso de desarrollo físico, psicológico y social, donde deben de conocer y aplicar las medidas preventivas y de riesgo en un embarazo no deseado. Aceptar una relación con responsabilidad y conocimiento. Es por ello necesario identificar los factores que generan el embarazo en las adolescentes. Ahora le doy pase a mi siguiente compañera. Conclusión. Con nuestra investigación concluimos que el factor familiar y el factor educacional es el más importante para el adolescente, pero, siendo la educación más importante, en nuestra encuesta se vio reflejado que este influye más en nuestros encuestados. Es de esperarse, pues el adolescente va a responder a muchas situaciones con el conocimiento que tenga. La familia, por su parte, sería el encargado de ser un medio de transmisión de conocimientos y a su vez un lugar que el adolescente se queda a apoyar y contar con sus problemas. Tener la confianza del adolescente es primordial, pues de esta manera aseguramos una eficacia en su enseñanza y así evitar que tome decisiones irresponsables. Con nuestras estadísticas concluimos que la sociedad ha cambiado debido a que un alto número de inicio de relaciones sexuales a la temprana edad. Deducimos que los tiempos han cambiado y por ello, más que nunca, debemos tomar mayor atención al tema y así proteger al adolescente de que tome decisiones que pueden causarte problemas.
Muchas gracias. Recomendaciones. No comiences demasiado pronto a experimentar con tu cuerpo y a practicar acerca del sexo. Busca ayuda y una orientación de un adulto para que tenga de confianza contigo y así te pueden ayudar. Si no tienes, en este caso, el apoyo de un padre o no tienes el apoyo de una madre o de un familiar, puedes acudir a una posta, a un hospital más cercano para que un profesional te puede ayudar, ya sea una obstetra o ya sea una ginecóloga. Estas personas no solamente te van a ayudar acerca de tu orientación sexual, sino que también te van a ayudar el uso de los métodos anticonceptivos, cómo poder usarlos para poder tener una buena prevención y no tener un embarazo no deseado. Y acuérdate de esta frase, que más todo su tiempo y más vale prevenir que amamantar. Gracias a todos. Bueno, continuando con la exposición, en caso de los anexos fueron dos, nuestra matriz de consistencia y nuestra encuesta. El problema principal ha sido que ¿cuáles son de los factores asociados al embarazo adolescente en pacientes atendidas en el Hospital de Comas 2020? Y nuestro problema secundario es de qué manera el factor de la educación influye directamente en el embarazo de adolescente en pacientes atendidas en el Hospital de Comas 2020. ¿De qué manera el factor familiar va a influir directamente en el embarazo de adolescentes en el Hospital de Comas 2020? Nuestros objetivos nos hemos dividido en dos, lo que es el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general va a determinar los principales factores asociados al embarazo adolescente, atendidas en los consultorios ginecobstetricia en el Hospital de Comas 2020. Y el objetivo específico va a ser obtener información sobre el embarazo planificado o no planificado, identificar las edades más comunes de la iniciación de las relaciones sexuales en el adolescente embarazadas, detectar si las adolescentes embarazadas tuvieron conocimiento de métodos anticonceptivos previo al embarazo, describir el tipo de familia en el que pertenecen las adolescentes embarazadas, detectar si la adolescente embarazada sufrió algún tipo de violencia familiar. En cuanto a la hipótesis, que sería si los factores influyen en el embarazo de adolescentes en pacientes atendidas en el Hospital de Comas, y como hipótesis específica si los factores sociales, económicos y culturales que influyen en la incidencia del embarazo en adolescente es el bajo nivel educativo, familias disfuncionales e inicio de las relaciones sexuales. Identificar las percepciones acerca del embarazo en la adolescencia y el contexto de que lo rodea. Identificar los factores individuales interpersonales relacionados con el embarazo en adolescente entre 14 y 17 años de edad en pacientes atendidos en el Hospital de Comas. Nuestras variables es el embarazo adolescente. Nuestras dimensiones serían dos, lo que es el factor educacional y el factor familiar. Nuestros indicadores serían si consiste el conocimiento de métodos anticonceptivos, charlas acerca de embarazos, inicio de relación sexual si consiste a nivel de educación. Y como factor familiar, nuestros indicadores serían si consiste el tipo de violencia y entorno familiar. En cuanto al tipo y diseño de investigación, el tipo sería cuantitativa y diseño sería observacional y descriptivo. Nuestra población son gestantes adolescentes que acuden para ser atendidas y muestra que la muestra sería no probabilística porque es intencional. Nuestra técnica, que es la prueba de conocimiento, instrumentos que se realizó una encuesta para aquellas personas que conocen a adolescentes con embarazos no deseados. Nuestra estadística descriptiva son las tablas y las figuras y usamos lo que es el SPS y Excel. En cuanto al cuestionario, continuando con el cuestionario, hemos hecho 8 preguntas, lo cual hemos dividido tanto como para factor educativo y factor familiar. En el factor educativo, la pregunta ha sido si usted tiene algún conocimiento previo sobre los métodos anticonceptivos.
La segunda pregunta es ¿a qué edad iniciaste relaciones sexuales? 3. ¿Usted recibió charla de los métodos anticonceptivos cuando era adolescente? Y 4. Sí, ¿qué tipo de métodos no reconoce usted? Como el condón, píldoras, inyección, anillo hormonal, TIU, el diafragma, cirugía, el calendario. En cuanto al factor familiar, también hicimos unas preguntas, que lo cuales fueron que si conoces a alguien que está embarazada con su etapa de adolescente, a qué tipo de familia pertenece el adolescente, y la adolescente si sufrió un tipo de violencia y si respondió sí, qué tipo de violencia sufrió. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la ayuda de Regina y agradezco un montón a todos.